Gordon Allport, primera parte, equipo número 1. El mayor énfasis de Gordon Allport se centraba en la singularidad de que cada individuo construyó una teoría de la personalidad del individuo como una reacción contra lo que se consideraba posiciones no humanistas, tanto del psicoanálisis como de la teoría del aprendizaje, basado en los animales. Creía que los seres humanos, psicológicamente sanos, están motivados por impulsos presentes, en su mayoría conscientes, y que no solo buscan reducir las tensiones, sino establecer otras nuevas. También creía que las personas son capaces de un comportamiento proactivo, lo que sugiere que pueden comportarse conscientemente de formas nuevas y creativas que formen sus propios cambios y crecimientos. Llamó a su estudio del individuo ciencias morfogénicas y lo contrapuso a métodos nomotéticos y tradicionales. Sin embargo, Allport era ecléctico en su enfoque y aceptó muchas de las ideas de otros teóricos. Sus teorías se basaron en la idea de que las personas se diferencian entre sí por la fuerza y la intensidad de las dimensiones básicas de los rasgos. Hay 3 criterios que caracterizan los rasgos de la personalidad y son los siguientes: la consistencia, luego la estabilidad y las diferencias individuales. Gordon Allport nació en Indiana en 1897. Se licenció en Filosofía y Economía en Harvard y enseñó en Europa durante un año. Durante su estancia en Europa, tuvo un encuentro fortuito con Sigmund Freud en Viena, que le ayudó a decidirse a realizar un doctorado en psicología. Tras doctorarse en Harvard, Allport pasó 2 años estudiando con algunos de los grandes psicólogos alemanes, pero volvió a enseñar en Harvard. 2 años más tarde, aceptó un puesto en Dartmouth, pero tras 4 años allí, regresó de nuevo a Harvard, donde permaneció hasta su muerte en 1967. Siempre relacionó su enfoque del estudio de la personalidad con sus intereses sociales y fue uno de los cada vez más numerosos psicólogos que intentaron introducir la influencia del humanismo en la psicología. En esta oportunidad les hablaré sobre el enfoque de la personalidad de Gordon Allport. Decimos que nació el 11 de noviembre de 1867 y murió el 9 de octubre de 1967. Este fue un psicólogo estadounidense muy reconocido y también se reconoció a través de sus teorías de la personalidad enfocándose en las teorías del aprendizaje humanista o constructivista. Decimos que a lo largo de la historia el conjunto de características que hace a las personas diferentes entre ellas y de cómo la interpretan, la actúan y la viven de manera distintiva, y que este punto distintivo es lo que llamamos personalidad. Y la personalidad, al ser un concepto tan abstracto, esta se puede interpretar desde varios enfoques. Entre estos enfoques tenemos que Allport nos dice que la personalidad es una configuración única y que no puede existir dos iguales. Por lo que también decimos que sí, hay características que a veces coinciden entre sí, pero nunca van a ser iguales. A lo que respondemos que Allport llamó a este enfoque ideográfico y que fue uno de los mayores exponentes o teorías que él tuvo. También nos hacemos la pregunta, ¿qué nos hace hacer lo que hacemos? Allport nos dice que el hecho de que nos comportemos o respondamos al mundo de una u otra manera se debe a un grupo de variables y factores, y que las situaciones que nos exigen cómo las interpretamos y cómo la vivimos, o cómo interpretamos esa situación, tanto como lo que podemos ver, se debe a una serie de elementos muy relevantes a la hora de decidir un plan de actuación u otro. También nos habla de la psicología de la individualidad. La psicología de la individualidad estudia 2 disciplinas, la morfogénica y la nomotética. La morfogénica es aquella que estudia los rasgos individuales de cada persona, y la nomotética es la que estudia aquellos rasgos entre un grupo de personas. Allport
Trabajó con muchos psicólogos como lo que fue Freud, Skinner, Maslow, Einstein, entre otros, pero este decía que ninguno podía explicar a exactitud el desarrollo y la personalidad singular. Allport también, para finalizar, Allport nos decía que nuestra personalidad es única, no puede existir dos iguales. Por lo que también hizo 49 definiciones de personalidad. Y la última, o sea, la 50, nos dice que es la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su adaptación específica al entorno. ¿Qué es la personalidad? Existe una cierta divergencia entre los psicólogos en cuanto al significado del concepto de personalidad. Casi todos están de acuerdo en que la palabra personalidad deriva del latín persona, que hacía referencia a la máscara teatral que llevaban los actores romanos en sus representaciones de las tragedias griegas. Estos actores clásicos romanos llevaban una máscara para proyectar hacia el público un papel o una apariencia falsa. Evidentemente, esta visión superficial de la personalidad no es una definición satisfactoria, ya que cuando los psicólogos usan el término personalidad, se refieren a algo más que el papel que las personas representan en el mundo. Sin embargo, los teóricos de la personalidad no se han puesto de acuerdo en la definición de este término y han desarrollado teorías fundamentales a lo largo del tiempo, ya que no han coincidido sobre su naturaleza y porque cada uno de ellos abordaba la personalidad desde un punto de vista propio. Muchos de ellos estuvieron influenciados por experiencias religiosas a edades tempranas, otros no. La mayoría, aunque no todos, estudiaron psiquiatría o se dedicaron plenamente a la psicología. Muchos se inspiraron en sus experiencias como psicoterapeutas, otros se han basado más bien en la investigación empírica para recopilar datos sobre la personalidad humana, y todos han tratado de alguna manera lo que denominamos personalidad. Cada uno de ellos ha enfocado este concepto general desde una perspectiva distinta. Pocos han definido formalmente el concepto de personalidad, pero todos han aportado su propia visión de este. Aunque no existe ninguna definición aceptada por todos los teóricos de la personalidad, podemos decir que la personalidad es un patrón de rasgos relativamente permanentes y características singulares, que confieren coherencia e individualidad al comportamiento de una persona. Los rasgos contribuyen a las diferencias de comportamiento, la coherencia a lo largo del tiempo de dicho comportamiento y la estabilidad de este en distintas situaciones. Los rasgos pueden ser individuales, bien sea comunes a todos los miembros de un mismo grupo o comunes a todos los miembros de una especie. Pero al fin y al cabo, el patrón es diferente para cada individuo. Por lo tanto, aunque en ciertos aspectos muestre semejanzas con otros individuos, cada persona tiene una personalidad única. Las características son cualidades exclusivas de un individuo que incluyen atributos como el temperamento, el aspecto físico y la inteligencia. Por lo tanto, es fundamental recordar que no hay personas, ni siquiera los gemelos idénticos, que puedan poseer exactamente la misma personalidad. ¿Qué papel desempeña la motivación consciente? Más que otros teóricos de la personalidad, Allport destacó la importancia de la motivación consciente. Los adultos sanos suelen ser conscientes de lo que están haciendo y sus motivos para hacerlo. Este hincapié en la motivación consciente se remonta en su encuentro con Freud en Viena y su reacción emocional a la pregunta de Freud: ¿y ese niño era usted? La respuesta de Freud implicaba que ese visitante de 22 años de edad estaba hablando inconscientemente de su propio desorden por la limpieza al relatar la historia del niño limpio del tranvía. Allport en 1967 insistió que su motivación era consciente y que él simplemente quería conocer las ideas de Freud sobre la fobia de la suciedad en un niño tan pequeño. Mientras que Freud asignaba un significado inconsciente a la historia del niño del tranvía, Allport se inclinaba en aceptar el sentido literal de estos relatos. Esta experiencia me enseñó que la psicología profunda, al margen de todos sus méritos, puede ser demasiado profunda y que los psicólogos harían bien en reconocer todos sus motivos manifiestos antes de empezar a explorar el inconsciente. Allport, 1967.
No obstante, Allport en 1961, él ignoró la existencia y la importancia de los procesos inconscientes. Admitió el hecho de que una parte de la motivación procede de los impulsos ocultos. Él afirmaba, por ejemplo, que la mayoría de las conductas compulsivas son repeticiones automáticas, por lo general contraproducentes, y motivadas por las tendencias inconscientes. A menudo se originan en la infancia y le dan un aire infantil a los adultos. Allport en 1961 se centró en que la conciencia, exactamente en el lugar del inconsciente, pensaba que el presente y el futuro guían más a la personalidad que el pasado. Estudió a los individuos normales y a los que no poseían o sufrían algún problema psicológico. Y es por ello que define la personalidad de un adulto maduro, sano, caracterizada por la extensión de sí mismo a otros individuos y las actividades, así como también la relación afectuosa con ellos, la seguridad emocional y la dedicación al trabajo. Allport nos ofrece una imagen optimista de la naturaleza humana y pone en relieve la singularidad del individuo. La meta suprema consiste en aumentar la atención que nos impulsa a buscar nuevas sensaciones y retos. La evaluación de la personalidad por medio de los documentos personales requiere analizar diarios, cartas y otros registros personales para descubrir cada uno de sus rasgos. Además, Allport indica que no estamos bajo el dominio de los hechos de la niñez, sino que al controlar nuestra vida de una manera consciente, creamos un estilo de vida y gracias a ello, la necesidad intrínseca de la autonomía, individualidad e identidad. En esta oportunidad voy a hablarles sobre las características de una persona equilibrada. Pero antes de adentrarme un poco, quiero darles un preview de cómo Allport llegó a este punto. Y es que cuando pudo concienciar que le faltaba información en otras áreas como la biología, la medicina y hasta la matemática, decidió adentrarse un poco más en la psicología humanista buscando la definición o unos supuestos generales para definir una persona equilibrada. Comenzando por la conducta proactiva, haciendo referencia a que las personas con conducta proactiva no solo reaccionaban a estímulos externos, sino también podían cambiar su entorno, no buscan únicamente liberar tensiones, sino también generar unas nuevas. Una persona con una conducta madura es una persona que hace consciente sus procesos, convirtiéndolo en autónomo y flexible. Llevándome al otro punto, que es una infancia sin traumas, y es que a pesar de haber vivido una situación de conflicto y sufrimiento, no está motivada tan fácilmente al inconsciente y a lo vivido. También define que las personas maduras son aquellas que son unas personas particulares con manías y peculiaridades que los hacen resaltar del resto. Pero no fue sino hasta 1961 que Allport pudo definir 6 criterios para una personalidad madura, comenzando por la ampliación del yo, para hacer referencia a la empatía, a esa capacidad que tenemos de ver más allá de nosotros mismos y poder identificarnos con el otro, sus problemas y actividades. Una persona madura es una persona que se identifica con lo social, la familia y la espiritualidad. Muy ligado entonces al siguiente criterio, que es la relación afectuosa consigo mismo y con el resto. Y es que cuando podemos amar con compasión, con respeto, podemos entender las formas, procesos de la otredad, es cuando podemos reconocer que estamos entonces equilibrados psicológicamente. Una persona equilibrada es una persona que no se molesta tan fácilmente, tiene estabilidad emocional o autoaceptación, esa capacidad de poder entender lo que está sucediendo aún cuando no sea lo esperado. Tienen una percepción realista, no modifican su entorno al antojo ni viven en una fantasía. Una persona equilibrada es perspicaz y con un muy buen sentido del humor. No necesitan recurrir a temas de índole sexual o agresivo para hacer reír al otro. Son personas que se conocen a sí mismas y no recurren a reconocer sus errores en la otredad. El último criterio es filosofía unificadora de la vida, haciendo referencia a que una persona equilibrada tiene una idea muy clara del objetivo de la vida. Y aunque la edad no es determinante para la madurez psicológica, pareciera que entre más edad también se va adquiriendo más madurez y equilibrio.
Estructura de personalidad. Comenzaremos explicando lo que significa para Alport. Según él decía que las estructuras más importantes son aquellas que permiten la descripción de la persona en términos de características individuales. Él lo denominó como rasgos personales. Ahora bien, ¿qué son los rasgos personales? Cabe destacar que existen los rasgos comunes y los rasgos individuales, el cual Alport se encargó de diferenciarlos, ya que los rasgos comunes son aquellos que sus características son generales y se encuentran en muchas personas. Estos son importantes para estudios que hacen comparaciones entre individuos. Al contrario de los rasgos personales, que permiten estudiar a los individuos por separado. Me parece súper importante acotar que Alport en 1961 definió un rasgo personal como una estructura neuropsíquica generalizada. Esto quiere decir que es una parte exclusiva de cada individuo. Niveles de rasgos personales. Alport citó los rasgos personales en una escala que abarcaba desde los rasgos fundamentales hasta los rasgos que tienen importancia secundaria para la persona. Los rasgos fundamentales son aquellas características que predominan en una persona y son tan notables que no pueden esconderse. Alport citó varios personajes históricos y de ficción para poseer un ejemplo, y estos son quijotesco, chauvinista, narcisista, sádico, etc. Por otro lado, están los rasgos principales. Se puede decir que aunque no son tan dominantes como los rasgos fundamentales, estas se utilizarían como las principales características para definir a una persona. Todo individuo posee entre 5 y 10 rasgos principales. Un ejemplo de ello puede ser tímido, honesto, extrovertido, amable, etc. Ahora los rasgos secundarios. Todo individuo obviamente posee numerosos rasgos secundarios, pero no son fundamentales en su personalidad, pero aparecen en cierta regularidad y originan muchos de los comportamientos específicos de una persona. Por otro lado, me gustaría explicar un poco acerca de los rasgos de motivación y estilo. Se refiere a las necesidades e instintos básicos de la persona. Los rasgos de estilo son los que guían nuestros actos y los rasgos de motivación son los que lo activan. Sin embargo, Alport no percibió una división clara entre los rasgos personales, de motivación y de estilo, aunque algunos rasgos son claramente de estilo y otros surgen de una necesidad y son por tanto de motivación. Por último, pero no menos importante, tenemos el propio, que hace referencia a la percepción que logra el sujeto sobre sí mismo al llegar a la conclusión que es un ser único e irrepetible. Lo que genera que cada individuo tenga su propia personalidad es la relación que se da entre los rasgos generales de esta y aquellas que resaltan. En esta oportunidad le voy a estar hablando un poco acerca de la motivación. La motivación. Según Alport, la mayoría de las personas se sienten motivadas gracias a impulsos presentes y no a hechos pasados. Esto quiere decir que todavía conservan una leve conciencia de lo que están haciendo y del por qué lo están haciendo. Según Alport, se debe aprender a diferenciar los motivos periféricos de los motivos propios. Los motivos periféricos son aquellos donde los seres humanos todavía satisfacen una necesidad, y los motivos propios donde se conserva la tensión y el desequilibrio. También se debe aprender que una buena conducta de la personalidad debe contener comportamientos proactivos y reactivos. La teoría de la personalidad. Según Alport, una buena teoría de la personalidad o de la motivación es aquella donde los seres humanos tienen comportamientos proactivos. Esto quiere decir que se enlazan con su entorno y logran que su comportamiento tenga un equilibrio psicológico. Una buena teoría de la personalidad o de la motivación debe contener estos dos tipos de comportamientos y hacer hincapié en lo importantes que son para su desarrollo psicológico y su equilibrio. Una autonomía funcional. La autonomía funcional como concepto general es aquellos motivos que son funcionalmente independientes de la conducta que originó la correspondencia. Autonomía funcional perseverante. La autonomía funcional perseverante es aquella en donde los seres humanos o los animales se rigen por un impulso neurológico simple. Esto podríamos decir un ejemplo cuando una rata ha recorrido un laberinto durante toda su vida por alimento. Una vez que ya queda satisfecha, lo sigue haciendo. ¿Por qué sucede esto? Según Alport, esto sucede porque la rata simplemente ha encontrado diversión en esto.
Podemos hacer un ejemplo más humanizado con los seres humanos que son adictos al alcohol, al tabaco o a las drogas. Aunque esto no represente una necesidad fisiológica para ellos, lo siguen haciendo porque les causa satisfacción. Autonomía funcional propia. La autonomía funcional propia es aquella que confiere a la personalidad la forma de una unidad. Los intereses y las aficiones sí forman parte de lo que confiere la personalidad a un ser humano. Por ejemplo, una mujer que ha aceptado un trabajo en donde no se siente del todo cómoda puede llegar a enlazar una buena relación con él e incluso dedicarle su tiempo libre al pasar de los años. Los criterios para definir la autonomía, Allport creó una serie de criterios que nos ayudan a diferenciar las compulsiones que son totalmente autónomas de aquellas que no lo son. Las compulsiones que se pueden eliminar con terapia o cambios en la personalidad no son completamente autónomas. En cambio, los que son muy resistentes a la terapia y a los cambios de personalidad sí lo son.